En el norte de México existe un lugar conocido como la Zona del Silencio. Se encuentra en el llamado Bolsón de Mapimi, una zona desértica que abarca los estados mexicanos de Coahuila, Chihuahua y Durango. Por muchas y justificadas razones, es uno de los lugares que más despiertan misticismo y temor en el mundo. Un lugar en que los viajeros pueden perderse con pasmosa facilidad, ya que sus brújulas tienden a desorientarse y las señales de comunicación se contagian de la muerte que gobierna el desierto. A la Zona del Silencio se le conoce de esta manera porque las ondas de radio no logran ser transmitidas como normalmente deberían, ya que existen diferentes campos magnéticos por toda la zona. Es por ello que si llegas al lugar, habrá un momento en el que tu brújula deje de funcionar. Incluso tu auto y teléfonos lo harán. Otro hecho incontestable es que en este sitio podemos encontrar una numerosa flora y fauna muy peculiares, entre ellos un curioso cactus de color morado, el cual adquiere este color cuando están en temporada de sequía. La Zona del Silencio se ubica en el paralelo 27, es decir, a la misma latitud que otros sitios misteriosos en el mundo como las pirámides de Giza, la cordillera del Himalaya y el Triángulo de las Bermudas, lo que contribuye a su fama como sitio enigmático con supuesta actividad extraterrestre. En la parte de los hechos no constatados, pero que son asegurados por quienes viven cerca de estas tierras, es que se dice que los ovnis llegan a este lugar a cargarse de energía y la gente puede perderse entre la tierra y los matorrales. Se asegura que en el cielo aparecen luces extrañas, llega la lluvia de fuego y que los arbustos secos arden en llamas. Pero esto son solo cosas que la gente va contando y nadie ha podido comprobar. A pesar de su agreste y desolador panorama, en tiempos muy antiguos, este lugar se hallaba sumergido en lo profundo del mar del Tetis, y hasta el día de hoy es posible encontrar fósiles de criaturas marinas entre sus montañas áridas. Era el año 1975. Una pareja de nombre Ernesto y Josefina viajaban por este páramo desértico a bordo de una camioneta. Lo hacían tanto para disfrutar del singular paisaje desolador como para recoger muestras de rocas y fósiles. En cierto tramo del camino, tuvieron la mala suerte de que una tormenta de arena se levantara en la zona, envolviéndolos en un denso manto oscuro. La tormenta no solo obstaculizó la visión de Ernesto, sino que además provocó que la camioneta se atascara, dejándolos varados. Se bajaron para intentar liberarlo, pero en ese momento, en medio de la nebulosa cortina de arena, dos personas aparecieron de la nada. Personas es simplemente por llamarlos de una manera, pues la pareja afirma que eran anormalmente altos, vestidos con chubasqueros y a los cuales no pudieron verle los rostros. Ellos le dijeron que se subieran de nuevo a la camioneta porque intentarían sacarlos de allí. Sorprendida por semejante aparición, medio perturbados y sin otra capacidad de reacción, la pareja obedeció y se metieron al vehículo. Ambos seres desatascaron la camioneta con extrema facilidad. Ernesto aceleró y el vehículo se desplazó hacia adelante. Cuando volvieron a mirar hacia atrás, ya no había nada. Tal como llegaron, los seres habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Corría el mes de julio de 1970. Un misil de pruebas llamado Athena fue lanzado desde una base militar cerca de Green River, en Utah. Su dirección era el campo de misiles de Arenas Blancas, pero al perder el control se terminó estrellando en el bolsón de Mapimi, en la que fuera conocida como la Zona del Silencio. El cohete transportaba dos pequeños contenedores llenos de un elemento radiactivo, cobalto 57, por lo que éste se disparó en la zona. Luego de este incidente, un equipo de especialistas se dirigió al lugar para buscar el misil. Durante 3 semanas se buscó por tierra y por aire, hasta que finalmente se encontraron los restos del cohete. Nadie pudo dar explicación de por qué el misil falló y terminó en ese lugar. El accidente no solo dejó desconcierto, sino que sus restos radiactivos dejaron una importante zona del desierto contaminada.
Poco después de la famosa caída del misil, un lugareño radicado en Ceballos, Durango, dijo haber localizado una zona en la cual no se escuchaba la radio. El fenómeno fue investigado por especialistas de la ciudad de Torreón. Surgió entonces la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético sobre la región que provocaba ionizaciones en la atmósfera que bloqueaban la transmisión de las ondas de radio. La enigmática zona del silencio oculta innumerables historias de miedo. Algunas quizás sean simples leyendas, pero otras son muy reales, como el suceso ocurrido a Francisco Saravia, uno de los más famosos pilotos aviadores en México, quien vivió una aterradora experiencia al sobrevolar el desierto chihuahuense. Nacido en la ciudad de Lerdo, Durango, en el año 1900, Francisco Saravia Tinoco fue uno de los grandes pioneros de la aviación en México. Su nombre saltó a la fama mundial al romper un récord de velocidad, sobrevolando desde la Ciudad de México hasta Nueva York en su avión, conocido como el Conquistador del Cielo. Fue el 24 de mayo de 1939, cuando Saravia marcó un nuevo hito en el legendario campo aéreo de Balbuena, en la capital mexicana, logrando cubrir una distancia de 3.781 kilómetros en menos de 11 horas, convirtiéndolo en uno de los más famosos pilotos de la época. Sin embargo, no es la única hazaña recordada del piloto, pues en la década de los años 30 ocurrió un extraño acontecimiento que lo dejaría marcado de por vida y que constituye la primera anécdota en su tipo registrada en la famosa zona del silencio. Al sobrevolar sobre el bolsón de Mapimi, algo muy extraño ocurrió. Hubo un silencio total en el equipo de radio. La situación fue tal que al piloto le fue imposible dar aviso de la situación, pues su aparato de comunicación no funcionaba. Ante el riesgo que esto suponía, Saravia se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso de emergencia, sobreviviendo de milagro en medio del desierto. Afortunadamente, logró salir ileso del percance. Sin embargo, ni él ni los ingenieros pudieron hallar una explicación ante lo sucedido. Desde entonces, muchas personas que han visitado la zona del silencio han reportado que las señales de radio se desvanecen al estar dentro del área, que las brújulas se vuelven locas o incluso el avistamiento de objetos misteriosos en el cielo. Pese a lo que vivió en la zona del silencio, la reputación del piloto no se vio afectada y años después fue que logró batir su récord mundial. La única mancha en su impecable historial fue su accidentada travesía por la zona del silencio. Julián siempre fue un escéptico respecto a todo lo que se decía del desierto. Siendo nativo de uno de los poblados de Chihuahua, llevaba más de 50 años viviendo al límite de la zona del silencio. Viajeros que se perdían, misiles que caían desviándose insólitamente del trayecto programado, avistamientos de seres de otros planetas, como si aquel lugar fuera un punto de encuentro. Nada de eso había pasado frente a sus ojos. Fue décadas después, estando su pelo ya encanecido y las arrugas poblando su rostro, cuando fue testigo del primer evento digno de aquellas insólitas leyendas. Ocurrió con su ganado una mañana de septiembre del año 2004. La puerta del corral estaba abierta cuando fue a dar su recorrido y todo su ganado había desaparecido. Por las huellas se dio cuenta de que habían escapado rumbo hacia la franja desértica de la Sierra Madre Occidental, hacia la zona del silencio. Con suerte las encontraría sanas y salvas, teniendo en cuenta que no había pasado mucho en el exterior. En compañía de uno de sus ayudantes, siguió el rastro de las huellas del ganado. Después de varios kilómetros de andar y no avistar a sus animales, tomó la decisión de retroceder para ir por su vehículo. Le tomó casi todo el día ahí. Cuando la noche llegó, descansó dentro de la camioneta por temor a perder el rastro de las huellas. Al día siguiente intentó proseguir, pero las huellas continuaban sobre un terreno donde ya no podía avanzar con el auto. Sin víveres y sin el equipo adecuado, casi dándose por vencido, retrocedió a su rancho. Al día siguiente salió otra vez, pero parte del rastro se había borrado por la motilidad de la arena. Su ganado se había perdido en el desierto, algo incomprensible.
teniendo en cuenta que el instinto de supervivencia del animal jamás lo hubiera empujado a continuar hacia un lugar seco y sin alimento. Meses después, le informaron del descubrimiento de un montón de restos de vacunos sobre un valle seco en el lado oriental de la zona del silencio. Solo quedaban los huesos polvorientos, algunos envueltos en tiras de piel secas. Su ganado entero había abandonado su cómodo rancho para vagar por la zona del silencio hacia una muerte segura. ¿Qué empujó a estos sumisos animales a hacer una travesía sin sentido por el desierto? Quizá lo que se contaba de este lugar algo tenía de cierto a pesar de todo.